Buen día, ¿qué tal? Hoy es 11 del 2025, día martes 11. Hay veces que uno amanece con un peso, con una sensación interna que no sabe qué es, o sea, como si hubiese algo que lo alara, lo presionara. Como no es un dolor, porque no existe un dolor, pero existe una sensación de un malestar intangible, porque no te duele ningún órgano, no te duele ninguna parte del cuerpo, pero hay una sensación interna que es como si te alara, un peso que te ala, que te hace sentir algo que no sabes cómo definirlo. O sea, entonces uno llega a decir que es un dolor en el alma, es un peso interno en, en la creencia, será, o en el espíritu, ¿sí? En la energía. Parece que la energía no es que bajara, sino que hay un peso. Un peso te hace dudar, te hace sentir raro, extraño. Bien, realmente hoy me sentí, hoy siento todavía lo siento, un una extraña sensación dentro de mí. ¿En qué parte? No sé. Casi en la boca del estómago quizás sea. Algún peso hay ahí. Y claro, uno recurre siempre a Dios para que el Señor Jesucristo le se manifieste, le sane. Porque quizás son los mismos errores que cometemos los que nos hacen padecer esa sensación extraña. Bueno, es lo que yo creo, no sé. Y entonces uno conversa, busca conversar con Dios, o sea, con Jesucristo, que no sabemos dónde está, pero está en alguna parte, está cerca de nosotros, porque está en todas partes y en ninguna parte. Y por lo tanto sabemos que nos escucha. Y aun cuando Él dice que se nos muestra y se ha mostrado muchas veces ante nosotros y se mostró en la antigüedad, cuando Él estuvo presente, se mostró a los 12 y trató de darles eh, instrucciones para que ellos pudieran reconocerle y pudiesen ellos hacer las cosas que Él mismo hacía y llevar esa creencia en un alguien superior a todos. Como él decía, él era el enviado, yo soy el enviado. Entonces alguien lo envió, un alguien mayor que él lo envió. Entonces lo que le rodeaba a Jesucristo era todo un misterio. Primero sabía que lo estaban buscando para apresarlo y hacerlo sufrir. Segundo, no se escondía, sino que seguía dando sus discursos o haciendo sus curaciones en un espacio de lugar muy pequeño, porque eso era pequeño y lo hacía caminando. Iba caminando, se montaba en una barca, iba por otra parte, pero era en un sector muy pequeño. Todo lo que era Galilea y esa cuestión, Jerusalén, eh,
Judea, en esas zonas fue que estuvo en Cafarnaúm, esas partes. Y iba pregonando, digamos así, esa que existía un ser superior. Y que ese ser, esa esencia, esa fuerza, esa energía, le había enviado a él para que él diera fe de eso, o sea, anunciara lo- a ese personaje, a Dios. Y ok, hubieron muchos, todas esas cosas que le sucedieron teóricamente fueron anotadas y fueron relatadas, y sean relatadas en la Biblia por 4 personas, quizás más personas que no sé, no nos ponen la Biblia, pero que se dejaron esa señal, pues. Quizás no fue inmediatamente, sino posterior, que se pusieron a pensar y a escribir, pues. Pero era lo que se acordaban, o sea, les llegaba lo que ellos vivieron, y eso sí se sabe, pues. O sea, cuando uno tiene una experiencia tan importante como la que se vio con Jesucristo, pues. Una persona que no era malvado, sino que era más bien una persona muy entregada, muy humilde, y que hacía cosas que nadie había visto. Y por supuesto eso queda impreso en la mente. Y me imagino que en un momento dado se pusieron a escribir. Y aun cuando estas personas, digamos que los apóstoles, los seguidores, le habían visto, habían creído, decían que creían en él, lo seguían, él les decía, vamos, no es que los reprendía, sino que les hablaba con la verdad. Y muchas veces Jesucristo nunca estuvo, digamos que, imaginándose cosas, de todo era perfecto y que todas esas personas lo creían tras todo. Él sabía que mucha gente, aun cuando lo había visto, y había visto sus milagros, y habían visto los prodigios, vamos, le habían visto, bueno, ok, pero no creían. O sea, aún habiéndolo visto y habiendo estado frente a esos milagros. Y él decía, el que no cree en el que me envió, el que no cree en mí y no cree en el que me envió, pues está mal. Eso es lo que él decía. Entonces muchas veces él hablaba de ciertas cosas. Hay una parte que voy a leer aquí de Juan 6, que habla a Jesucristo y le habla a los que le seguían, pues. Entonces él le decía de esto: ustedes buscan, ustedes me buscan no porque han visto los milagros, sino porque habéis comido los panes que os habéis saciado. Entonces diga, procuren que no sea lo perecedero lo que a ustedes le dé la fe. Busquen también la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da, o sea, el que el Señor Jesucristo nos da. Porque Dios Padre le ha sellado con su sello, decía él. Entonces, claro, ellos preguntan, y bueno, dime cómo hacemos para hacer eso. Entonces, otra vez le decía Jesucristo lo siguiente: mire, Moisés le dio el pan del cielo, que fue el Padre el que lo dio, pues. Pero él dijo que él era, dice así, dijéronle pues a ellos, Señor, danos siempre ese pan, o sea, el pan de la verdad, el pan del acierto. Y le contestó Jesús: yo soy el pan de vida. El que viene a mí ya no tendrá más hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero yo os digo que vosotros me habéis visto y no me creéis. Todo lo que el Padre me da a mí y al que viene a mí, yo no le echaré fuera.
porque ha bajado del cielo para no hacer, yo he bajado del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que se me ha dado, sino que le dé vida eterna. Esta es la verdad que él decía. Y después decía, nadie puede venir al Padre si no viene a mí, si el enviado no lo trae. Hasta aquí voy a dejarlo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná, no del pan de vida. Eso lo dice en Juan 6. Hay veces que entonces uno piensa, y realmente es así, si en aquel momento en que esas personas que estaban con Jesucristo lo veían, hablaron con él, comieron, compartieron, vieron los milagros, vieron los prodigios que hacía, cónchale. Y todavía él les dice, ustedes creen nada más porque comieron el pan ese que multiplicaba. Porque yo les di el pan ese que se multiplicó. Pero ustedes realmente, aun cuando me han visto, no creen en mí, no creen en lo que yo hago. Y dice, el que cree en mí, el que cree en el enviado, tiene vida eterna, porque Dios se la da. Es mi Padre, dice él, que es el mismo. Y muchas veces todavía han pasado tanto tiempo que no hemos visto esto, o lo hemos escuchado, o lo hemos leído. Y como dice Jesucristo, lo leemos, si es cierto. Decimos que creemos, como decían los apóstoles, que nosotros creemos en ti. Y él le decía, aun cuando ustedes me han visto y creen en mí, y aun cuando han visto mis prodigios, ustedes no creen. O sea, es, era como muy, o sea, era muy claro Jesucristo al decir que estas personas sí veían las cosas, pero vamos, igual que nosotros, podemos ver un milagro y podemos decir algo, pero nada que ver, o sea, no creemos en el enviado. No lo digo yo, lo dice la Biblia, no estoy diciéndolo yo. Y se lo dijo él a los discípulos. Y él decía, el que viene a mí es porque el Padre lo ha enviado a mí, me lo ha entregado para que no se pierda. Y yo le daré la vida eterna. Y eso es cierto. Muchas veces nosotros dudamos. Dudamos de que Jesucristo nos escucha. O de que Jesucristo está a nuestro lado. Y aun cuando nosotros hemos visto cosas, prodigios, no se sabe por qué lo hemos visto, pero lo hemos visto y lo hemos sentido. Dudamos. Y a veces nuestra creencia se rompe, se fractura. No creemos. Y solo cuando nos llega la angustia, el malestar, la tristeza, ese dolor extraño, ese peso que hay dentro de nosotros algunas veces, que nos falta como el aire, o sea, es un peso extraño, y nos lleva a que nos sentemos y tratemos de comunicarnos con Jesucristo, para que Él venga a, digamos que a aplacarnos, a mejorarnos, a intervenir en nuestro ser y que eso no nos moleste tanto. Porque realmente es un peso malísimo, un peso que es desagradable. Y lo único que nos queda a nosotros es llamar a Jesucristo. Y aun cuando estamos con ese peso y estemos clamando, sigue el malestar. Y entonces es cuando nos acordamos de que sí, le hemos visto y no hemos creído. Le hemos leído y no hemos creído. Una vez un personaje me dijo a mí, un cura, que
la Biblia era una carta que nos había dejado Dios. Y en cierta forma sí, aparentemente es así, es una carta. Y en esa carta encontramos algunas veces las respuestas que necesitamos. Muchas veces nosotros, en vez de sacar, leer, o sea, perder, o sea, ojear, medio leer alguna parte de la Biblia, nos encanta es que venga alguien y nos hable de algo, de maravillas y tal y qué sé yo, y entonces claro, el personaje, la gente lo ve que tiene poderes, de poderes, o sea, el hombre sabe o el hombre tiene algún poder que sana o invoca los espíritus, qué sé yo lo que hace. Y la gente cree en esa persona, cree, pero creerá en el enviado, o sea, creerá en Jesucristo que es el enviado, el único que realmente es Dios, o sea, que Dios lo ha enviado a que nos salvemos, es Jesucristo, es nuestro amigo, pues, está ahí en todas partes. Y cuando se nos presentan otras esas angustias, estas tristezas, ese peso enorme, claro, acudimos a Él como vamos buscando eso, o sea, que nos ponga bien y entonces nosotros seguir con el bochinche. Ese es todo. Pero seguimos o sea, sin manifestar realmente la creencia que tenemos en Él. Bueno, eso es lo que yo creo, no sé. Yo hoy me siento, o sea, me siento todavía extraño. O sea, hay algo que no me gusta. Hay algo que está sucediendo algo dentro de mí. Y le he pedido al Señor Jesucristo que me limpie, que me guíe, que me quite este malestar. Y realmente sí, uno se siente decaído. No sé, hay algo extraño. Aun cuando uno crea y siempre la creencia algunas veces como que se doblega algo de esto. Y como empezamos a dudar, quién sabe. Pero es eso, hoy quería hablar de eso. Y leí esta parte porque había leído primero Juan 5. Y a veces sí, yo caigo en ese malestar, en esa angustia extraña que se me viene encima y no sé ni por qué y cómo quitármela. Y claro, oro, busco hablar con Dios para que Dios me... Busco hablar con Jesucristo, pues para que me calme, para que me llene de su bienestar y lo logre, pues. Pero, ver, Dios es cosa de que dije voy a hacerlo y voy a hacerlo realmente ante ustedes, pues ya está. De que eh, estamos siempre la gente, las cosas malas están siempre al acecho contra nosotros. Además de que nosotros vivimos pecando, pues, cometiendo errores ante Jesucristo. Nos, en cierta forma nos burlamos de Él, o sea, vamos, lo ofendemos, eso. Muchas veces lo ofendemos ni sin darnos cuenta. Uno debería hacer un examen de conciencia, recordarnos qué es lo que está pasando con nosotros y que Jesucristo nos rescate. Bien, hasta ahí lo voy a dejar. Que tengan un buen día, pues pásenla bien y sean felices.